Ahí estamos. Listo. Ahora sí, perfecto. ¿Cómo andas, Mario? ¿Todo bien? Estamos, querida Cande. Ahí estoy subiendo el volumen, así se me escucha y yo te Recién escucho me a vos. hicieron una nota en la tele para el lagarto. Larguita. ¿Recién? Sí, recién. Ah, interesante. ¿Sobre lo mismo? Sobre lo mismo. Es que es la moda, ¿viste? Tenés que estar al salto. El tema del momento. El tipo del momento. Bueno, ahí grabo y empezamos, ¿querés? Ujú. Perfecto. Listo, estamos grabando. Bueno, bienvenido Mario. Bienvenidos a todos también, seguramente quien pueda ver esto, quien pueda compartir alguna información y esto que estamos haciendo, que es una pequeña charla sobre lo que está pasando. Para mí es un honor tenerte acá, Mario, con todo lo que sabes, con tu trayectoria dentro de lo que son los clubes, dentro de lo que es la readaptación de ligamento cruzado anterior. El tema de hoy es ese, así que nada, puedes saludar si querés acá y queda grabado. Dale. Pongo en el celular en silencio porque por la nota de la televisión me están matando. Están matando. Este, ahora sí. Bien, todo Bien. muy bien. Muchas gracias por la, por la confianza, Cande. Y sí, el ligamento cruzado anterior es algo que desde el año 88 que estamos de alguna manera involucrados en su estudio y en la discusión relativa a los aspectos preventivos protectores y la readaptación por fisioterapia. Totalmente. Vos sabés que, bueno, para contarle un poquito a la gente, ayer hablando con Mario de esto, de que salió varias notas, una de esas era Matías Sampietro, uno de los kinesiólogos de Belgrano, junto a Joel Rossi, una persona que también entrenaste vos y te supo hacer una nota sobre, me parece que algo de una hernia, si mal no recuerdo, que él había tenido, Lumbar. y lumbar, exactamente. Y bueno, sale esto mucho ahora en donde hay, ya tenemos a 20 jugadores del fútbol masculino de la primera de un montón de equipos con rotura de ligamento cruzado y parecería ser una epidemia. ¿Qué pensás vos al respecto en relación a cómo está hoy el fútbol argentino? ¿Por qué tanto? ¿O si hay alguna causa que vos puedas decir? El, Vos sabés que cuando hoy me llaman de la producción del Lagarto para esta nota, faltaba media hora, 40 minutos y me puse a garabatear algunas ideas. Eh, y un poquito, Cándelo, las lesiones son producto de la interacción de factores tanto intrínsecos como extrínsecos, por eso no se pueden predecir. Por eso no hay test funcional que las pueda predecir. Si tenemos la foto de un equipo, nadie puede de antemano anticipar quién se va a lesionar o no en un partido o en un entrenamiento. Bien, Eh, digamos, y los factores interactúan de una manera muy compleja y cambian. Por lo tanto, es clave en esta situación evitar el reduccionismo que de alguna manera culpe o a los botines, al campo de juego. Son todos factores que intervienen. Todos tienen su grado de incidencia, pero no claro. podemos circunscribirnos a uno solo. O sea, lo que está Los diciendo la factores gente, extrínsecos, lo que le está sí, diciendo a la gente básicamente es que es una lesión multifactorial y no podemos bajo ningún aspecto evaluar algo que nos permita decir, che, esta persona se puede llegar a lesionar. exactamente. Bien, Con respecto a los factores extrínsecos, como por ejemplo campo de juego, botines, frecuencia de partidos, etcétera, etcétera, en 2022, una publicación de LATI muy interesante de 21 factores de riesgo sobre isquiotibio peroneo, por ejemplo, 10 intrínsecos y 11 extrínsecos, encontraron que el extrínseco de comunicación cuerpo técnico, cuerpo médico, era el que más incidía en las lesiones de isquio. Eh, en los isquios, vos podés anticipar, ver el jugador da cuenta de cansancio, de carga, para llamarlo de alguna manera, y la calidad de la comunicación se pueden reducir la tasa de lesiones. Sin embargo, en ligamento cruzado anterior no tenés ningún, podríamos decir, indicador de fatiga o una sensación que nos anticipe que esa rodilla se puede llegar a romper. Por lo bien. tanto, ese factor es difícil. Con respecto a los botines, sí, porque, digamos, si hacemos un zoom a las fuerzas de fricción, evidentemente digamos, el diseño
de tapones, claro, que de alguna manera no sean compatibles con la torsión del pie en el césped, pueden generar fuerzas torsionales que la rodilla no puede tolerar. Ese sí me parece un factor, como dice Batista, sumamente digno a ser tenido en cuenta. Y con Bien, respecto a la frecuencia de partidos, ahí ya no es tan fácil, claro, echarle la culpa a la frecuencia de los partidos. A ver, sí es fácil echarle la culpa, con eso coincido con Matías, pero lo analicemos fríamente. En el fútbol del ascenso, en Argentina, se compite una vez a la semana y no hay tantas lesiones. Pero en el fútbol europeo se compite más que en el fútbol argentino bien, y no hay lesiones. No sé si me explico. Por lo sí, tanto, digamos, la frecuencia de lesiones tendría que explicar una prevalencia similar en cualquier región del mundo. ¿Está? bien, Pero no es así. Entonces, es un factor, por supuesto, no te quepa la menor duda. bien. Pero en caso de ser el factor principal, tendría que responder a la pregunta de por qué no se lesionan en otras ligas donde se compite con la misma frecuencia o mayor del fútbol argentino. Exactamente. Y con respecto a los factores intrínsecos, de lo único que puedo hablar básicamente de mi experiencia de 7 años ahí en Talleres, encargado de esta área, no del trabajo de mi colega en el fútbol argentino, porque me consta que es muy bueno, por Ujú. lo tanto no puedo decir que, pero todo lo que me quieras preguntar de lo que hicimos en Talleres, no hay ningún problema. En Talleres, ahí como dije en el Lagarto, tuvimos un solo caso en 7 años, que fue traumático por golpe, no Bien, por torsión, bien, del brasileño Guillermo Paredes en un partido. El resto sí tuvimos que trabajar con muchos chicos que se lesionaron en reserva y después subieron a primera y trabajaron con nosotros, pero hacíamos de alguna manera un culto obsesivo de la intervención preventivo-protectora. ahí va. Eso quiero quizás traer un poco la diferencia que hay entre romperse el ligamento cruzado jugando el fútbol, por ejemplo, y romperse el cruzado jugando el handball o romperse el cruzado haciendo snowboard, ponele, que es completamente distinto, o sea, para que la gente entienda que el ligamento cruzado se puede romper de diferentes formas y cuál es la que nosotros, quizás como profes, como entrenadores, podamos hacer algo para que, no que te voy a decir que le evitemos a la lesión, pero por ahí potenciemos un poco más esa anticipación de la voz de la cual vos siempre hablas. Bien, está muy linda la pregunta. Sí, el ligamento cruzado anterior se puede romper hasta en un accidente en la vía pública, digamos, en una motocicleta o lo que fue. Bien, Eh, ¿Cuál es la diferencia probablemente de otros? En el, hay tres, podríamos decir, o cuatro acciones musculares estabilizadoras de la rodilla que protegen al ligamento cruzado anterior o que reducen su estrés mecánico, que son la prevención del valgo, de la proyección anterior de la tibia, de la rotación externa de la tibia. Digamos, ahí participan varios grupos musculares. El sóleo contrarresta también la proyección hacia adelante de la tibia. bien, Muchas veces cuando convergen digamos, la mala calidad de activación de los grupos musculares encargados de estas acciones, se dan todas las condiciones para que la pérdida de estabilidad de la rodilla lleve a la ruptura del ligamento cruzado anterior. Aclaro que, digamos, un ligamento liga porque la acción muscular es eficiente. Si tomamos un cadáver fresco, con poca fuerza rompemos un ligamento. sí, Entonces, es la acción muscular la que pasa a ser gravitante. bien, ¿Cuál es la diferencia con respecto al fútbol y de pronto otras actividades en otro tipo de superficies? En el balonmano, en el snowboard, etcétera, etcétera, el apoyo desliza, claro. En cambio, en el fútbol, el anclaje del botín al piso, claro, no permite que el pie de alguna manera siga y sea amable con la acción de la rodilla. Por lo tanto, esa fuerza torsional se traslada arriba. De ahí que en deportes como el fútbol tenemos que trabajar mucho acciones de torsión, no sé si me explico. Un ejercicio preventivo protector de alguna manera reproduce, emula las fuerzas mecánicas que rompen a una intensidad menor.
Bien. Entonces, Mario, bajo esta misma perspectiva, podríamos decir que estos trabajos protectores también podríamos hacerlo en el campo, no solamente en el gimnasio, en donde obviamente el piso y la utilización del calzado es completamente distinto. O sea que la cancha tiene que ver, la altura del tapón tiene que ver, la forma del tapón tiene que ver. Sí, todo tiene que ver y las tareas preventivo-protectoras las podemos realizar básicamente la idea es que las realicemos en toda la variabilidad posible de terrenos y de circunstancias, ¿no? Cuando muchas veces te preguntan descalzo, con calcetines, zapatillas o botines, vos le dirías en ese orden, es decir, todo lo que se pueda llegar a experimentar genera memorias que reducen la probabilidad de una ruptura en un momento determinado. Perfecto. Entonces, cuando vos recién nombrabas, por ejemplo, todos los factores que protegen también la estructura de la rodilla y pensando en el tipo de campo, el tipo de calzado, también influye que el jugador argentino, que cada 15 días tiene que viajar, puede ser que toda esa estructura también se vea afectada por la cantidad de viajes que hacen en tráfico, en colectivo. Sí, también es un factor que influye, pero nuevamente, insisto, no pasa diferente en Europa. Probablemente las distancias sean más cortas, pero Bien. también tenés países en Europa que están lejos y tienen viajes largos, claro. Por lo tanto, no es uno de los factores al cual le podríamos achacar absolutamente toda la responsabilidad, pero sí podríamos afirmar que la aceleración de los procesos de recuperación gravita en la protección del deportista. Y ahí Perfecto. tiene que ver con el diseño o estrategia de una institución para garantizar el descanso del deportista después de los partidos. Entonces vamos con un ejemplo. Si termino de competir a las 23 horas, claro, y por llegar rápido de vuelta al destino de origen, tomo un vuelo o un ómnibus a la 1 de la mañana y suspendo todo el descanso nocturno, eso sí afecta la recuperación y aumenta la probabilidad de lesiones. Por lo tanto, es clave el diseño de una estrategia donde después del partido el jugador pueda descansar correctamente y eventualmente al otro día emprender el regreso. Todos esos detalles, todos influyen. Alto rendimiento es eso, es contemplar todos los detalles posibles y de la sumatoria de las acciones, de las mejores decisiones o de las mejores calidades de intervención en una gran cantidad de factores, surge el resultado final que puede ser, por dar un ejemplo, reducir la tasa de lesiones. Ahí agregaba algo con el lagarto, que también hay algo, muchas veces se dan estos episodios inexplicables de multiplicación. Claro, no sabemos por qué de pronto, ¡pum!, o durante mucho tiempo nadie se lesiona o de golpe todos se lesionan, muchos se lesionan. Bien. Y recordemos que son fenómenos que ocurren y muchas veces tienen que ver con el aspecto psicológico de auto boicoteo por el conocimiento o la gran difusión de lo que está pasando, ¿no? Bien. Entonces, ahí es donde es importante que como equipo se lo tome con tranquilidad y se desvíe la atención a otro tipo de cosas. Claro, es decir, que se implementen medidas protectoras, pero sin la obsesión, porque esa obsesión, en el sentido de culposa, ¿no? Si no lo hago me voy a romper, eso boicotea e incrementa la probabilidad de rupturas o lesiones. Vos sabés que Es Mario, como un ayer contagio de conducta. hablando ayer con tres colegas, me preguntaban qué opinaba, y le digo, déjame que le voy a preguntar a Mario. Una de las preguntas era esto de que está muy también en moda la utilización del GPS todo el tiempo de la estadística, entonces se piensa mucho en el sprint, ¿no es cierto? Entendiendo que un partido de fútbol de primera tiene entre 250 y 300, 320 cambios de dirección. ¿Crees que tiene que ver esto de que ahora todo el mundo tiene GPS, entonces todo el mundo saca datos y te dice, bueno, si el jugador no llega a los 4 segundos, entonces no, va suplente? ¿Vos crees que tiene que ver las estadísticas que ahora están también dentro de la moda con eso? Eh, Creo en ese sentido, pero coincidiendo con publicaciones de grandes expertos europeos en libros. Y, por ejemplo, hay un libro muy lindo que es El fin del entrenamiento como lo conocimos, ¿no? El final del entrenamiento o la terminación del entrenamiento. Entonces, también me lo preguntó recién Daniel Potenza.
¿Cómo hacíamos nosotros en la década del 90, donde no teníamos nada de eso y los jugadores no se lesionaban y corrían que daba miedo? Entonces, ¿cuál es el problema? No está mal como una herramienta. El problema que veo, o lo he visto en colegas, es que esto ha obstruido la observación del movimiento humano en sí mismo. Entonces, evalúan salto mirando la pantalla de la computadora, viendo la tabla, los gráficos, pero no observan una gran cantidad de detalles técnicos de ejecución que tienen un valor tremendo. Procesan la cantidad de metros que se ha corrido, pero nadie ve correr. Y si ven correr, no saben qué detalle puede llevar a las lesiones, qué detalle observar como el que puede llegar a producir este tipo de factores. Por lo tanto, es ahí donde hay como un eclipse de ver el movimiento humano por solamente estar procesando datos. Y eso me parece que nos quita toda la riqueza de la intervención técnica, que es sumamente importante. Nosotros los preparadores físicos de antes mirábamos cómo el jugador se paraba, caminaba, corría, cambiaba de dirección, frenaba, cómo usaba los brazos, por qué bloqueaba uno, la posición del tobillo y del talón en el momento del sprint, toda una serie de detalles que parecen hoy no verse, porque lo único que se están viendo son listas de datos, una sobreabundancia de datos, pero que luego no se transforman en acciones de intervención concreta. Vos sabés que pensando en esto que decís, yo que estoy dentro de todo lo que es el área digital, yo veo mucha gente que por ahí alardea con ciertas aplicaciones o con un montón de estadísticas que quedan, cuando vos las ves en una pantalla, en una tablet, vos decís, qué increíble, es como los Excel de antes, ¿viste? El que sabía hacer Excel antes, pero era un cráneo. Hoy por hoy la persona que tiene una tablet con numerosas aplicaciones que tienen un montón de datos, se cree que es por sobre todo, ¿entendés? Y que tiene todos los datos para que el alumno, el deportista, sea completamente eso, ¿no? Un número. Entonces, como decís vos, por ahí nos olvidamos de que nosotros deberíamos poder colaborar o potenciar el rendimiento de un jugador de fútbol, no del mejor saltador, del mejor levantador, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, sí, totalmente. Hay como una obsesión en todo eso. Este, la verdad, yo no sé si alguna vez escuchaste hablar de Javier Capitán, es un amigo, un hermano que estudiamos juntos. A ninguno de los dos nos gustaba evaluar, a ninguno de los dos nos gustaba esa problematización a partir de los guarismos matemáticos. No sé si me explico. ¿Se Sí. entiende la idea? La matemática nos sirve, la tenemos que aplicar, pero la obsesión por la matemática y esas preguntas de cómo sabes si estás al 73 o al 71% de la velocidad aeróbica máxima y demás, que remitía a los deportes de tiempo y marca, no va para los deportes sociomotrices, en donde hay una gran cantidad de factores y versatilidad técnica que es muy lindo observar y tomar en cuenta para las decisiones. Así Sí. que sí, hoy estamos en una época en donde si vos ves inclusive el contenido o los programas de diplomatura, de licenciaturas y maestrías, hay una gran cantidad de materias que tienen que ver con ese procesamiento de datos, pero ya casi no hay materias que tengan que ver con la observación del movimiento humano, con el control motor y con la biomecánica. Claro, te sabe leer datos, pero por ahí no saben dónde está inserto ni siquiera el cuádriceps, ponele, ¿no? No, claro, por supuesto, no ven el movimiento, Sí, no sí. estudian el movimiento, ven solamente el rendimiento del Otra de las movimiento. cosas que Matías San Pietro le decía a Joel, que la diferencia también en la tecnología que tiene el cuerpo técnico de Argentina y el europeo, que por ahí, no sé, tenés gente que se puede recuperar más rápido porque tenés una máquina que tira hielo más rápido, no sé, y acá no, entonces por ahí hay máquinas que pueden prever el riesgo de lesionar o por lo menos sacarte una estadística. ¿Qué pensás de esa comparación de estar, es como comparar, ¿no es cierto?, el seleccionado? Decís, che, yo tengo un jugador de primera y Belgrano, bueno, no lo podés comparar con la selección argentina en estadística. ¿Qué pensás de esa comparación de decir, bueno, no tenemos la misma posibilidad que Europa, pero podríamos hacer todo esto y todavía esa base no se hace? Creo, Cande, que el problema no es la complejidad del dispositivo que me permite obtener el dato. Me parece que es la decisión
digamos, metodológica o no, de intervenir sobre estos factores. ¿Se entiende la idea? Sí, Por lo tanto, me parece que ahí va técnicamente hablando la diferencia. No importa si evalúo con un dinamómetro o con una isocinética que me arroja los datos en kilos, en newton, con una precisión tremenda y cosas por el estilo, sino a partir de una información, muchas veces no de altísima precisión, acertar en el modo de intervención. ¿Por qué lo digo? Porque después el rendimiento motor humano no procede con la precisión matemática de las evaluaciones. Claro, el sí, que afirme que el músculo se contrae en el campo de juego como se contrae en una evaluación sentado en una máquina, realmente no sabe de control motor. Entonces, ahí es donde creo que no es una cuestión de esa sofisticación de los medios para recoger información, sino en ser sensible o no a, eh, a la intervención en cuanto a estos factores de riesgo. He conocido montones de casos con máquinas súper complejas para intervenir, claro, para evaluar, pero que después no se transforman en intervenciones concretas. Parece que lo serio es acumular un listado así de números, sí. pero después hay pobreza en la intervención concreta y práctica. Totalmente. Y otra de las preguntas que me hicieron, que le digo, también se lo voy a preguntar a Mario porque él está dentro del área de la prevención, que es esto de, no es que está en moda la prevención, pero hoy tenemos muchos chicos, muchas chicas que son de mi camada, del 93, o gente que está dentro de tu equipo de estudio, Mario, que vienen con esta ola también de decir, bueno, esto va a ser potenciador, como dice mucho tiempo el Lean Ardone, podemos trabajar esto y esto es potenciador, unos 10, 15 minutos por jugador. ¿Vos crees que toda esta ola, a mí me preguntaron, toda esta ola, ¿no crees de moda de prevención, preventivo, potenciador, no crees que tiene que ver también con las lesiones que hay ahora? O sea, ¿vos crees que eso puede llegar a lesionar? Eh, Obviamente cualquier intervención preventivo-protectora no tiene algo así como un modelo único de implementación. Mm, Claro, la gran pregunta en relación a las intervenciones preventivo-protectoras es cuál es la dosis de trabajo, digamos, que realmente active los sistemas protectores, pero no genere fatiga tal que ese factor pueda llegar a inducir a mayor lesión. Ese es el punto, y aclararle muy bien al jugador la diferencia que hay entre una activación protectora y un esfuerzo cuya fatiga puede llegar a provocar lesión. Por lo tanto, ahí es donde hay que tallar fino la discusión acerca de en qué consiste y cuánto tiempo lleva un trabajo preventivo protector antes de cada entrenamiento e inclusive antes de cada partido. sí. ¿Y cómo haríamos también para explicarles a los profes o a los nuevos profes que no, no todo es fuerza, no todo es potencia, no todo es derivado del levantamiento olímpico? También hay una forma de entrenar que no tiene que ver con el esfuerzo, que creo que también eso es un puntapié muy importante porque la gente está acostumbrada a ir a entrenar a matarse y dentro del fútbol pasa mucho. Sí, bueno, es un poco la consecuencia no de la cultura de lo motriz, sino de la industria del fitness. Completamente. Esto de que mejor entrenado estoy si levanto más peso y todo lo demás. Pero en rigor el músculo es tan fuerte, cuán vulnerable sea a una determinada longitud de la curva longitud, a un determinado punto de la curva longitud-tensión. Por lo tanto, no es un problema de cuánto peso levanto, es un problema de cuán débil soy a una longitud determinada. Y eso es lo que tenemos que tratar de evaluar, básicamente. Claro, Sí. no me importa si el glúteo medio es, qué sé yo, súper fuerte. Me importa cuán fuerte sea a una, digamos, composición de coordenadas en donde tiene un efecto protector sobre la rodilla. Pero bueno, insisto nuevamente que Argentina es muy en ese sentido fácil, digamos, la cabeza del argentino es muy fácil de convencer en relación a propuestas únicas. ¿Se entiende la Com- idea? sí, A compra únicos mucho, modos. compra mucho. Entonces, cuando viajo a Europa, lo que más me sorprende es la versatilidad, o sea, versatilidad en cuanto a que se consideran muchas herramientas, muchas alternativas, y no se hace de una sola herramienta aquella con arreglo a la cual podemos resolver todos los problemas.
Mario, ¿vos Eh, crees que eso es una cuestión económica? yo creo que es una cuestión de nosotros que por ahí estamos muy expuestos a ser escuchados, claro, tener la precaución de no compartir una narrativa, claro, que convenza, sino una narrativa que induzca a la reflexión. ¿Se entiende la idea? Por lo Sí. tanto, si de pronto llevamos unos cuantos años trabajando y la gente nos escucha, tenemos la doble responsabilidad de no generar posiciones doctrinarias, predicadores de verdades indiscutibles, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde eh, creo que tenemos esa tremenda responsabilidad de abrir el abanico de posibilidades para que cada cual pueda tomar de ellas y aplicarlas de acuerdo a las demandas del contexto en el que se va a Sí. desenvolver. Mario, te molesto con las últimas dos. ¿Crees que una acumulación en algún jugador de esguince de tobillo tiene que ver también con una ruptura de cruzado? Sí, claro, por supuesto. Sí, sí. No solamente eso, sino que todo está tan íntimamente combinado que hasta la visión periférica del ojo contralateral a la rodilla vulnerable influye sobre la estabilidad de la misma. Entonces, digamos, hay una gran cantidad de factores que se pueden observar. Alto rendimiento es eso, claro, no, digamos, yo te lo definiría con una anécdota con el Federico Rossi, que una vez la trae a la Andrea Berrino para que trabajemos algunos aspectos de su técnica. Me dice, Mario, te la traigo no para que a 2 factores me los lleves al 100%. Te la traigo para 50 factores me los aumenté un 1 o 2%. Y ahí me parece, definió con mucha precisión y Federico entiende de qué se trata esto del alto rendimiento. Claro, que no es hacer de una sola propiedad motora a aquella que tenemos que solamente ver y llevar al máximo, sino hacer de muchas propiedades motoras la elevación pequeña de cada una de ellas. Perfecto, eso fue tremendo, porque eso también habla obviamente de estar en los detalles y no creer que una sola cosa puede salvar a un jugador o a una jugadora, ¿no? Totalmente, totalmente. Mario, ¿vos crees que dentro obviamente de todos los colegas que vos conoces y de los lugares donde has estado, tanto allá afuera como acá, crees que se trabaja o que hay espacio para trabajar multidisciplinarmente en conjunto al área de kinesiología o al área de la fisioterapia? La interdisciplina tiene un solo secreto, que es el ego bajo. Por lo tanto, allí donde en un equipo de trabajo haya algún profesional que por su forma de ser o por creer que su profesión, su título, justifica una hegemonía sobre todos los demás, entonces la interdisciplina es realmente muy difícil, muy difícil. La interdisciplina se basa en escuchar a todos, en no caer en la falacia ad hominem. Claro, tengo razón porque soy licenciado, magíster o doctor, y tener la humildad de poder escuchar a todos, claro, y a partir de ahí componer un paquete de decisiones. Completamente. Vos sabés que ayer en una de esas partes de la charla con Joel y con San Pietro, eh, él nombra esto de decir, che, no hay que decirle tampoco a la gente que en 21 días se va a recuperar, porque ya no No, existe esa corriente. Es como no, decirle al de rotura de no, cruzado que en 6 meses ya puede volver no, a jugar. ni 6, ni 8, ni 9, totalmente. Tal cual, no hay algo así como un tiempo preestablecido. Los pasos para ir en cada lesión incorporando nuevas prácticas motrices dependen de evaluaciones particulares y no de una anamnesis en camilla. Claro, completamente. ¿Y crees que dentro de todo eso la fatiga neuromuscular puede incidir también? Vos que podés explicar desde la neurociencia todo eso, ¿crees que hoy ni siquiera hay una pizca de todo lo que puede llegar a ayudar y no se trabaja? Mira, si pudiera hacer un aporte que de pronto no es muy frecuente, diría que basado en lo que es el estudio del control motor, me atrevería a decir que el tópico más importante para acelerar la recuperación, tal que pudieran seguir, más que en el rendimiento total, en la calidad de movimiento, es el reseteo recalibrado propioceptivo.
Entonces, la recuperación conducente a, por ejemplo, volver a rellenar los almacenes energéticos deplectados, de eso se encarga la nutrición, el descanso, todo lo demás. Pero hay mucho que tiene que ver con el drenaje de las fascias y volver a resetear o recalibrar las propiedades del sistema propioceptivo que me parecen extremadamente importantes para reducir la probabilidad de una mala calidad técnica de acción. La mala calidad técnica de acción sí es un factor de riesgo que puede llevar a lesiones. Claro, perfecto. Bueno, Mario, no te molesto más, seguramente tenés 800.000 notas que dar después de esto. Te agradezco por el tiempo, espero que la gente también pueda disfrutar de esta charla que no siempre se da, así que espero tener más con vos. Bueno, Mario, que tengas un lindo día y gracias a todos también. No, por favor, gracias a todos. Un abrazo a Lorenzo y a Macarena, Leandro, May, los que estén. Un abrazo.